Como ya ocurrió en otras oportunidades, un grupo de hombres, un grupo de mujeres realizaron una tremenda travesía por parte del río Paraná para manifestar el rechazo a varios temas: reprivatización del río Paraná, la defensa de los humedales, por el no dragado a 44 pies. Esa terrible patriada había comenzado un par de semanas antes en Chaco y el destino final era la ciudad de Rosario. Claro que antes pasaron por aquí, por la ciudad de Santa Fe, y allí fueron recibidos por centenares de santafesinos. Había stand de científicos, de organizaciones socioambientales y hasta llevamos a cabo durante varias horas una radio abierta. De aquella jornada surgió la idea de realizar un podcast con entrevistas a las personas que aquel día pasaron por esa radio. Hoy nos acompaña Gabriela Ferrer. Ella es abogada especializada en Derecho Ambiental, forma parte del Comité de Cuenca Popular del Paraná Santafesino, integra el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogacía de Santa Fe, y además es una histórica kayakista de las que formaron parte de la remada. Hola Gaby, gracias por venir acá y ayudarnos a pensar. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, en esta nueva edición de Camalotes seguimos, creo que está buena la metáfora, navegando el río Paraná. ¿Vos conocés el río Paraná? ¿Cómo lo conociste el río Paraná? Bueno, primero que yo nací en esta ciudad de Santa Fe, que es una ciudad que está anclada en todo lo que sería la zona de los humedales del río Paraná, ¿no? Para ir a cualquier lado uno sabe que tiene que cruzar el río, ¿no? Entonces, de por sí ya desde niña el vínculo con el río fue muy estrecho. Sin embargo, siempre tuve mucho respeto al río y no era de acercarme a nadar en el río, mucho a la playa y tirarme hasta más grande. Ya por el año 2018 más o menos hice mi curso de kayak, porque dije, yo que tanto lo admiro, que tanta atracción me genera, y tanta añoranza cuando no estoy en mi ciudad de la laguna y el río, nunca lo navegué. Claro. Y ni yo, ni mi familia, ni ningún amigo cercano tenían lancha. Entonces era un impedimento porque no hay transporte público para poder acceder al río y disfrutarlo desde adentro. Entonces el que no tiene esa facilidad no lo puede conocer desde adentro. Hasta que ya hace un tiempo a esta parte empezaron a aparecer ciertas opciones, por más que pequeñas, reducidas o medias exclusivas, empezaron a aparecer. Sin embargo, me quedaban cortas. Me quedaban muy cortas, así que decidí tomar mi curso de kayak. Ahí me anoté en el Club Náutico Sopardo y ahí me compré mi primer bote, que eso sí me resultaba accesible y era acorde a esto de que para mí también las embarcaciones tenían esto de la contaminación, ¿no? Claro. No dejaba de ver esa parte. Claro. Entonces me parecía que era muy coherente con mi forma de querer vincularme con el río, hacerlo a través de una embarcación que no fuera a motor. Y si tendrías que explicarle a alguien que sabe que existe un río Paraná, pero que lo ve desde la orilla, lo ve en fotos, en videos, si vos tendrías que explicarle cómo es el río Paraná, ¿cómo es? Bueno, tiene su personalidad. ¿Tiene personalidad? Claro, totalmente. Uno a medida que va conociéndolo, que va entrando, que va remando sus aguas, sobre todo esto, ¿no? El poder remarla, uno siente mucho más su pulso, ¿no? Su ritmo. Y hay veces que está súper calmado, que es un espejo, que uno se mira así y es más claro que el espejo que tengo en el baño de mi casa. Y hay veces que uno cuando mete la pala te la chupa de los remansos que hay abajo. Entonces por ahí está súper agitado y con olas que parece que estás en el mar, y por ahí se ven, como le decimos, la licuadora cuando son pequeñas olitas que temblequean y que uno va como si estuviera galopando en un caballo, más o menos así. O sea que sí, depende del día, depende el clima, depende un montón de cosas. El río va cambiando y tiene distintas corrientes, remolinos,
remansos, es muy interesante e infinito de poder decir, ay, yo conozco todo. No, es imposible. Y es distinto en diferentes lugares, ¿no? Totalmente, va cambiando en pocos metros, a veces hace un cambio drástico, que uno por ahí venía remando en un espejo y de golpe se convierte en una licuadora, como decíamos. Eso lo hace, además de diverso, muy cautivante, me imagino. Totalmente, es adictivo. ¿Sí? Total, y aparte genera una adrenalina el hecho de no saber nunca a ciencia cierta qué es lo que va a pasar a la vuelta de la curva, ¿no? O sea, uno dice, bueno, dobla acá en la esquina y bueno, ahí veremos a ver cómo está el río. Estaba pensando que a partir de esto que tan bien pintás, entonces no es una hidrovía, ¿no? No, claramente que no. Eso es reducirlo a una autopista, o sea, y claramente que es el hecho nomás de tener esta característica tan clara de que es impredecible en muchas variables, y más ahora incluso con esto que hablamos del que está tan latente ahora, que es el cambio climático, ¿no? Y cómo eso también lo impacta y lo influye, incluso también en esto que te decía de cómo es cambiante las temperaturas del río. Es increíble, a veces uno se tira al agua, lo toca y está helado. Decís, qué raro, si estuvo haciendo calor. Claro. O por ahí lo tocas y está tibio, y es como, hoy hablábamos con el compañero, trae la temperatura de 3 días atrás, 4 días atrás, que la conserva. Entonces, hasta eso se puede ver también afectado con el tema del cambio climático. Entonces, es absolutamente impredecible cómo algo que el ser humano no puede controlar, y ese es un error grave nuestro, de pretender creernos que nosotros podemos controlar algo tan poderoso como es un río, ya da la pauta de que desde ahí se creen capaces de poder clasificarlo como si fuera una hidrovía, cuando no lo es, claramente. Pienso a partir de lo que me decís, y a lo mejor podemos no coincidir, porque vos decís esa ambición loca de la humanidad, del hombre, de querer dominar todo, inclusive lo que aparece como, vos al principio decías, hay que tenerle respeto, ¿no? Lo inconmensurable de un río. Pero en estos últimos décadas, con la intervención hidrovía y otras cosas más en el río Paraná, no lo dominaron, pero lo afectaron mucho, ¿no? Eso sí, pero son cosas distintas. Una cosa es intervenirlo y pretender adecuarlo para que sea conveniente para las actividades productivas que se quieren realizar, pero de ahí en más a poder controlarlo hay una distancia enorme, y ahí está la soberbia del ser humano, ¿no? Que después la pagamos con las consecuencias. Claro. Lo estamos enfermando, digamos. Lo estamos enfermando y nos estamos enfermando. Bien. Porque está bueno, porque es... Claro. Apelo a Damián Berseniasi. Totalmente. Territorios enfermos, cuerpos enfermos. Cuerpos enfermos. Esa es una relación directa que estaría bueno que la enseñen desde chiquito en las escuelas. Es importante no perder de vista eso, porque ahí es donde desconectamos con la naturaleza que nos rodea y de la cual somos parte, ¿no? Aprovecho esto que estamos hablando porque en entrevistas anteriores hablamos, de acuerdo a la especificidad de cada uno, sobre diferentes variantes del río, y hablamos con una docente universitaria e investigadora, hablamos con un militante ambiental sobre el dragado. Yo estoy frente a una abogada ahora, entonces no quiero ni pretendo que me digas intervenciones técnicas del dragado, pero como abogada, este dragado que se quiere hacer en Timbúes a 44 pies, que ya explicamos, es una locura. Como abogada, ¿cómo se puede trabajar esto? Digo, las intervenciones en el río también tienen su costado legal, ¿no? Exactamente. Y es bueno que lo traigas al tema porque, hablando de la actividad en sí propiamente del dragado, es notorio que en nuestro país, y principalmente en nuestras provincias, las litoraleñas, que somos la que estamos sobre las costas del Paraná, la actividad del dragado no es una actividad que esté regulada legalmente. No hay una ley que regule esa actividad. Y debiera estar. Debiera, porque es una de las actividades
que genera daño en el río. No, o sea, impacto, la palabra impacto es muy ambigua, puede ser un impacto positivo o negativo. Acá ya estamos hablando de una actividad que genera daño en el río. Que vos podés tratar de minimizarlo, claro, pero si no está regulada y no se pide una evaluación de impacto ambiental previa antes de hacerla, ¿cómo sabes? Entonces, en esa especie de laguna jurídica que se generó ahí, es que hace años que se viene dragando el canal troncal de la vía navegable del río Paraná sin ningún tipo de exigencia de evaluación de impacto ambiental previa. Claro. Ni ahí, ni en el canal troncal de la vía navegable, ni en ninguno de los otros dragados que se han hecho en los ríos paralelos, ¿no? Y arroyos que son tributarios del Paraná. Me animo a decir que esa laguna legal que vos decís no es casual, es consciente. Cuando no hay nada estipulado, permito que algunos puedan hacer lo que quieran. Exactamente. Yo creo que voy a hacer un paralelismo acá quizás muy arraigado porque podemos charlarlo y debatirlo después con más profundidad, pero vos te acordás cómo empezamos con el tema de los agroquímicos. Sí. Luego agrotóxicos, porque empezamos a ver que esto ya no podía hablarse así. Claro que sí. Y no estaba regulada la actividad, y era algo que generaba un impacto directo en el ambiente, porque estabas tirando veneno, no importa si era más tóxico o menos tóxico, le estabas tirando veneno a la tierra y todo lo que impactaba en el alrededor. Esa actividad luego se termina regulando. Y después viene todo el tema de exigir que se cumpla. Bueno, acá todavía no estamos en la instancia de la regulación todavía. Claro, y eso se pudo hacer, apelo a esto que traes vos tan sabiamente de los agrotóxicos, se pudo hacer por la resistencia, por la pelea, por la lucha. Exacto. Porque no lo hubieran hecho tampoco si no hubiera sido así, ¿no? No, sí. Yo creo que en todos estos avances en materia de protección del ambiente y de todos los elementos que componen el ambiente, necesariamente tiene que haber, y hubo, siempre una gran cuota del activismo social. Parte de ahí, y tengo mucha fe, y siempre la voy a tener, y vos lo sabés, porque vengo desde ahí, que lo que no se lleva, cuando la gente, los vecinos, las vecinas, la gente afectada directamente no alza su voz y se hace escuchar, estas cosas no se plasman luego en una ley. Pero parece que conocerlo antes, ¿no? Porque exactamente, todas las ciudades... los procesos son más rápidos o menos rápidos de acuerdo al nivel de conocimiento y educación que se tenga en la sociedad. Porque además todas las ciudades, y Santa Fe no escapa a esa regla, vivimos durante muchos años de espaldas al río. No lo conocíamos. Y lo que no se conoce no se defiende. Exacto. ¿No? Sí, comparto 100%. Hablabas del activismo ambiental y así como, qué sé yo, la minería a cielo abierto tiene su epicentro en el trabajo en las asambleas ciudadanas, en los acampes, el trabajo de aquellos que se oponen al modelo de agrotóxicos también, en marchas, en acampes, hasta en, como fue en Malvinas Argentinas, el impedimento que se instale una multinacional. El río creo que tiene su epicentro, su fortaleza, su latido en la defensa en las remadas. Yo creo que sí. Yo creo que es muy simbólico eso aparte porque tiene que ver con ocupar nuestro río, ocuparlo, ¿no? Que también es nuestro, vivirlo, estar presentes ahí. Es muy importante. Nosotros le dimos mucho tiempo la espalda al río. Claro. Empecemos de la base de que eso, creo que también esto fue algo que ayudó mucho a que esto pase, de que un ciudadano común y corriente, si no tiene una lancha, no accede al río. Claro. ¿Qué pasó? Que después de la dictadura, antes de la dictadura, había muchísimos puertos sobre el río Paraná para pasajeros. Y había barcos que, así como hoy en día uno en el Amazonas puede transitarlo con barcos con camarote que trasladan a la gente. O el Tigre. O en el Tigre. Bueno, acá había barcos que te llevaban de Buenos Aires hasta Asunción. Y tenías parada en Entre Ríos, Corrientes, Posadas. La gente lo vivía al río. Lo podía disfrutar. Era una vía de transporte
público. Entonces ahí está el tema. Después de la dictadura todos esos puertos para pasajeros desaparecieron y lo único que quedó son los puertos de carga, que no están habilitados para cargar pasajeros, porque si uno hoy quiere hacer eso tiene un problema bárbaro porque no se lo habilitan. Claro. Tenés que hacer un puerto especial para pasajeros. Qué cosmovisión, ¿no? Qué cosmovisión, digo. Sacamos... Te lo privatizaron, es sí, lo que digo yo. Pero aparte esa cosmovisión de que lo único que importa es el dinero, el comercio. Exacto, el comercio. Y pasó a ser, ahí fue la primera apropiación. Pasó a ser una vía comercial. Deja de ser una vía de pasajero y pasa a ser una vía comercial. Entonces, a partir de ahí, el común denominador de la gente se quedó sin el acceso, el de poder pagar un transporte público para ir hasta, en vez de un colectivo. Claro. Esa vía fluvial quedó limitada para el comercio. Entonces, te obligaron a que si vos no tenés embarcación... Y una vez más, lo que no se conoce no se defiende. Entonces, yo creo que empieza un poco de ahí, o tuvo algo que ver con esto que decíamos de que no se conoce. Después están en las remadas como hecho político, hecho de defensa, sí. Activistas ambientales que deciden unir puntos lejanísimos. ¿Cuántas remadas hubo de esas? ¿2? Mirá, no, la primera fue la de Cosita Romero. Ajá. Que fue una remada con una carga de activismo fuertísima, porque gracias a esa remada que salieron desde Ituzaingó hasta Paraná, consiguieron, increíble, la ley antirrepresas, la primera ley antirrepresas del país. Y gracias a eso Santa Fe también zafó, claro, de tener una represa sobre el río Paraná. ¿Te acordás más o menos cuándo fue eso? Más o menos. No, 80 y pico. 80 y pico, ¿está bien? Sí. Década del 80. Sí, en la década del 80. Ese fue la primera. El primer acto así acto en esos términos. Una movilización por el río, sería. Exactamente. Que fue increíble, porque en esa época no había redes sociales. Claro. Eran 2 pescadores. Y me acuerdo que su eslogan era increíble, porque lo que hacían cuando iban parando en los puertos era dejar unos papelitos que decía: entre ríos sí, entre represas no. Yo recuerdo, me emocioné eso. Y con eso, cuando llegaron a Itatí, donde está la iglesia, ahí dice que ellos venían siendo ellos dos, y en los pueblos que paraban nadie los escuchaba. Y cuando llegaron a Itatí dice que le rezaron a la Virgen, son re creyentes, y dice que después de ahí todos los pueblos siguientes, la cantidad de gente, bien, con los medios, toda esa parte mística que es tan importante. ¿Qué tiene que ver con la cultura de nuestro pueblo también? Claramente, aparte es muy significativo para el río Paraná todo lo que pasa en torno a la Virgen de Itatí y ese traslado de la Virgen todos los años que hacen entre Paraguay y Itatí, de trasladan la Virgen, esa ¿cómo se llama? Nuestra travesía es... procesión náutica. Claro. Fantástico. Y todo se entrelaza, porque fíjate que 20 años después o 30 años después, Cosita vuelve, Romero ya sin su compañero porque falleció, pero él vuelve a hacer esta remada, esta vez alzando la bandera por el problema de la hidrovía. Y ahí la imagen de la Virgen y esta parte espiritual también lo acompañó. O sea que el tema del río con la espiritualidad también está muy conectado, y no solamente con el cristianismo que nosotros conocemos, sino también con la espiritualidad de las comunidades indígenas que aún hoy habitan la cuenca de nuestro río Paraná y todas sus costas, y que son numerosas, pero están muy invisibilizadas también, y que también están muy preocupadas por toda esta cuestión. Ni que hablar, de todas las comunidades de pescadores infinitas que tiene nuestro río, y que es lo que le da el real folclore a su existencia, ¿no? O sea que podríamos decir que la primer remada que se hace en contra de la instalación de represas. De represas. Bien. La segunda... Buen dato, no lo teníamos. La segunda viene ya por la hidrovía. Por la hidrovía. Sí. ¿Y de esas hubo 2? Mira, por el tema de la hidrovía, específicamente hubo 2. Claro. Y antes de esa, no sé si te acordás vos, en el 2000, ¿cuándo fue que lo hicimos? Que hicimos, que se llamaba Somos Río. Sí. Que y hace 2 años, me parece. No, Somos Río fue en el 2019. 2019. Antes de la pandemia. Bien. Esa salió desde Iguazú. Y se fue haciendo por posta. ¿Y llegó hasta
hasta Buenos Aires, hasta Buenos Aires. Hasta el Tigre. ¿Esa fue la que van con los kayaks al Congreso al hombro? No, ¿O la esa siguiente? fue otra. Esa fue por la ley de humedales. Bien. Y esa por la ley de humedales llegó hasta Buenos Aires, pero me parece que salió de Rosario. Fue Rosario, Buenos Aires. Eso fue después de la pandemia. Bien. Cuando se estaba peleando por la ley de los humedales, que finalmente no salió. Y esta anterior, que te digo yo, en el 2019, que se fue haciendo por postas, no fue seguido, demoró como 4 meses porque se remaba los fines de semana. ¿Seguro? Esa llegó hasta el Tigre y ahí el mensaje era por el tema de las represas, porque seguía habiendo unos proyectos que quieren aún hacer represas, pero micro represas, cosa de evadir la prohibición de la ley de Entre Ríos. Y después todo el tema de la problemática de la basura y de los residuos de agrotóxicos industriales que se vuelcan al río. Ya ampliaba un poco más el motivo por el cual se trataba de levantar la voz del río, de alguna manera, con esta visibilización de volcarse al río, remarlo y esto, activar. Entonces tenemos década del 80, 2019 esa por postas, 19, después de la pandemia, por los humedales, esta de Cosita que vuelve a remarla por las hidrovías en el 2024 fue. Bien. Y en el 2025 se vuelve a hacer. ¿2025 se vuelve a hacer otra? Creo que sí, y la del 2026. Y la del 2026. O sea, la de este año. De todas esas, ¿cuántas participaste vos? En la que no participé es la primera, porque era muy ¿Y después chiquita. Todas? Y después de la de humedales, esa me parece que no participé. Bueno, participaste de varias. En la de humedales creo que hice pero hicimos un trechito hasta Santa Fe Diamantes. Y después ellos siguieron, y yo no fui hasta Rosario. Pero vos participaste de varias. Sí, no, desde el 19 hasta parte de todas. Contame esa experiencia. Pedacitos, ¿no? Sí, no, obvio. Contame esa experiencia. Bueno, mirá, lo que se vive en esos encuentros de río, digo yo, son realmente es realmente muy conmovedor, porque es cuando uno dice, bueno, ¿cómo hacer para darle voz al río? Bueno, es cuando suceden estos momentos de encuentro, ¿no? Ahí es donde uno se reconforta y dice, bueno, acá estamos tejiendo entre todos la voz del río y te da fuerzas, ¿no?, para después poder salir a hacer lo que haya que hacer. Y creo que la cosa que tiene muy positiva también es que el hecho de que estas travesías son tan extensas es porque uno puede ir parando en las distintas localidades que están sobre la costa y que son las más invisibilizadas, paradójicamente. Después las más vulnerables. Y entonces poder acercarse y escuchar su voz y escuchar la problemática de esa zona y escuchar cuáles son sus deseos, cuál es su vínculo con el río, a nosotros nos enriquece muchísimo. Porque hablamos de esto, ¿no? De decir, primero hay que conocerlo. Claro. Es muy grande. Entonces, a medida que vas ampliando, ¿no?, todos estos conocimientos, esto de cómo cada comunidad se conecta y se comunica de una manera particular con el río, se va enriqueciendo esta voz y entonces uno puede llegar con más fuerza. ¿Es lento? Y sí, es lento. Estamos hablando de un montón de kilómetros, un montón de gente. No va a ser sencillo, con las características que contaste antes de este río. De este río encima, que es lo caudaloso, de los más grandes del mundo, el padre de todos los ríos, dirían los guaraní. Pero bueno, no es fácil, pero de a poquito yo le tengo fe. Que es para los que no la remamos, pero a veces lo seguimos desde la barranca o los esperamos en algún lugar. Todo suma. Hablo por mí, estuve en Paraná el año pasado, en la costanera este de Santa Fe este año. Es emocionante, y no estoy hablando desde el viejazo, que nos ponemos más sensibles a cierta edad. Sí, es emocionante verlos llegar con las banderas argentinas, con las batucadas. Es realmente emocionante verlos llegar. Sí. Es que hay que recordarlo. Yo creo que nos olvidamos un poco. Ese es el problema. Lo olvidamos y nos olvidamos en el medio. Entonces es tan importante esto, volver a nuestras raíces, pues somos gente de río.
gente del río y defensores de la vida, porque yo siempre, en esto de que uno hace tantos años que está en el periodismo socioambiental, yo siempre digo la quijoteada de nuestra gente, ¿no? El pueblo originario caminando desde Jujuy hasta Buenos Aires. Por el agua. Por el agua. La gente de Háchal uniendo San Juan con Buenos Aires en bicicleta. Ustedes remando. Y podríamos seguir, ¿no? La cantidad de... que puedo decir, la gente está loca. No puede poner el cuerpo de esta manera que lo pone. O no. Pero que la locura no es un antivalor, hay locos lindos. Exacto, o sea, por eso digo de lo de Quijote, somos los ¿no? pocos cuerdos que quedamos también, en este mundo de locos, ¿no? también. O sea, yo creo que hay que empezar a ver eso también, ¿no? El valor que tiene de que todavía tengamos gente que pone el foco en lo que realmente es importante y no en lo urgente. Porque vos los ves, vamos a hablar ahora de la remada, los veíamos llegar exhaustos, cansadísimos, pero a su vez felices. Y vos los veías llegar después de remar horas y horas y se subían al escenario a hablar como si hubieran venido desde su casa, ¿no? Es tremendo. Sí, te da una energía que no sabes de dónde viene, pero está, o sea, te devuelve. Yo creo que estoy convencida de eso. El río te devuelve. Es un contrato. Total. No sé si porque un contrato es muy tiene que haber igualdad, ¿no? Entre las partes. Acá quizás no, porque él no deja de ser el padre, ¿no? Claro. O la madre, como lo quieran ver. Pero yo creo que cuando uno va y realmente se entrega a estar y conectarse, el río te devuelve, muchísimo te devuelve. Sos abogada. Aparte soy abogada. Me quedaría acá porque me gusta más sí. Desde lo emocional, pero hay una causa judicial que comenzaron varios abogados, vos y otros colegas. Sí. ¿Es un amparo? Es un amparo. Bueno, contame. Bueno, cuando nos enteramos de que estaba cuando salió a la luz lo del el primer pliego de bases y condiciones técnicas que había propuesto el Estado Nacional para la nueva concesión de la hidrovía. La que sale ahora hace un par de meses. No, el primero. Ahí nos enteramos, claro. Bien. Esto viene de rato, lo que pasa es que la justicia tiene su tiempo. Seguro. El primero, en enero del 2025 fue. Claro. Bueno, en diciembre nos enteramos, en enero, febrero, primeros días de febrero se da de baja. Pero ahí ya nos habíamos enterado y estábamos alerta. Lo primero que se hizo fue una denuncia penal contra Reseigor, lo que me costó aprenderme ese apellido. La primera vez que lo digo bien. Por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ¿no? Obviamente que la rechazaron. Lo presentamos en fines de febrero, primeros días de marzo del 2025. ¿Qué pasó? Centro de Protección de la Naturaleza, Capibara, Movimiento por el Agua, el Foro por el Ambiente y la Salud, Tramas, Derecho de Movimiento, el Foro de Recuperación por el Paraná, todos juntos firmamos, presentamos el amparo en el Juzgado Federal de Santa Fe. Se declaró incompetente. Obvio. ¿Qué hizo? Claro, porque corregime, el amparo es de resolución inmediata, ¿no? Sí, en 2 días se declaró incompetente y lo mandó al Contencioso Administrativo Federal. Y ahí puede dormir una siesta larga. Pero ni siquiera el día que te dan para vos quejarte. Claro. Ni un día esperó, lo mandó directamente. Obviamente le presentamos una queja y se fue a la Cámara, nos denegó el recurso y por eso tuvimos que ir en queja a la Cámara. A la Cámara de Rosario. Una buena Cámara nos tocó, es la misma que fue la que resolvió el tema del informe sobre el estudio de impacto ambiental ¿en dónde es? En Ramallo, que le exigió al Estado Nacional que informe sobre ese estudio de impacto ambiental. Ese pedido de información lo había hecho la gente de abogados ambientalistas. Claro. Hacía 2 años atrás. Y hacía poco había resuelto eso. Y en esa Cámara cayó el nuestro. Cosa de mandinga, no sé, a uno creer o reventar, dice el dicho. O de la Virgen de Itatí. O de la Virgen de Itatí que nos está apoyando ahí atrás. Cuestión que la Cámara dijo, no señores, ustedes son los competentes. No hay ningún argumento acá por lo que usted que haya dicho el juez de primera instancia para justificar su incompetencia, que sea válido. Acá usted es el competente, resuelva y se lo manda de vuelta. Al Juzgado Federal de Santa Fe. De Santa Fe. Vuelve a Santa Fe ya que te estamos hablando de noviembre. Y todavía no se resolvió. En noviembre, que nosotros ya teníamos fecha de apertura de sobre. ¿Seguro? No, en noviembre todavía no teníamos fecha. Pero bueno, no teníamos los pliegos todavía. Todavía no había salido la resolución de los pliegos. Pero en noviembre, sí. Apurarse, correr traslado de la demanda. Y ahí yo ya creo que ya me sentí satisfecha.
porque el Estado Nacional se enteró de toda esta voz del interior, de todos estos estudios, los tuvieron que leer y tuvieron que contestar la demanda, pero ya eso ya es un montón. 87 páginas contestaron. Ya eso yo decía, nos juntamos con los actores y decíamos, esto ya es un montón. Que se hayan tenido que sentar a contestar este mamotreto que le metimos con los estudios de todas las organizaciones que venían hace 2-3 años ya denunciando fuertemente esto. Taller Ecologista, Fundación Humedales, Fundación Cauces, que venían investigadores de la talla de Martín Bettler, Baigún, hay otro que no me sale ahora, Damián Bolino, con el tema de que ahí él en San Nicolás viene denunciando el tema de que se están destrozando las barrancas que tienen un valor arqueológico y paleontológico invaluable. Y bueno, denunciando todo esto de los movimientos, ¿no? O sea, un montón de cosas recopilamos, investigaciones, estudios que había hasta la fecha. Que lo que se tenía era, todos estos estudios tienen que ver con las críticas que se le hacían a los estudios ambientales de la concesión anterior, que era lo que había, ¿no? Entonces ya de por sí, todos esos estudios que hoy en la audiencia pública de esta nueva concesión, el Estado Nacional acompañó como prueba, ya habían sido refutados por todas estas organizaciones porque daban cuenta de que no funcionaba, que era un desastre, que no estaban bien hechos los parámetros sobre los cuales se basaban para hacer esas evaluaciones, que faltaba información para poder hacer un estudio ambiental como corresponde. Che, Gaby, contestaron la demanda. Sí. ¿Y ahí quedó? Contestaron la demanda y ofrecieron testigos. La única prueba acá que hay que hacer es que hagan una evaluación de impacto ambiental, estratégica y acumulativa, que es la única que puede darte toda la información que vos necesitas para poder saber cuál es el estado del río y qué es lo que podés hacer en base a eso. Y me animo a decir que es obligación que hagan eso. Claro, exacto. Que no pueden zafar, que no es si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Bueno, ese es uno de los argumentos del Estado Nacional de la Defensa. Si quiero lo hago, si no quiero pero lo no hago. Es así. Sí, constitucional, claro. ¿No es inconstitucional? No, es que constitucionalmente ellos plantearon el interés mayor del Estado en su... Pero eso es subjetivo. Claro. Bueno, pero esto es como es la economía nacional y de eso depende de la economía nacional, pusieron eso por encima. Bueno, no tenemos resolución de eso todavía. No te hago un resumen. Dale. Cuando al final nosotros desistimos de los testigos para hacer lo más rápido posible, pero el Estado Nacional dijo nosotros íbamos a presentar testigos y la apeló. Entonces yo dije, bueno. Yo también. No. Dijimos, vamos a quedarnos en el monte, a ver qué traen ellos. 3 funcionarios de la Agencia de Puertos y Vías Navegables de la Nación. 3 veces nos postergaron los testigos que no pueden venir, piden plazo, prórroga, qué sé yo, hasta que finalmente se presenta uno. ¿Quién se presenta? Cherubini, que era el que presidió la audiencia pública. Él se presentó a testiguar. Y ahí la verdad que fue bastante floja su presentación, porque convengamos que al hecho de haber sido por Zoom, claro, se notaba que leía cada tanto, tenía todas las respuestas ya preparaditas. Cuando lo empezamos nosotros a interrogar y lo sacamos de su esquemita, y el tipo empezó a trastabillar. No pudo decir, hay hecho una evaluación de impacto ambiental, no pudo decir, no, como había dicho el Estado en la contestación de la demanda, no nos corresponde hacer una evaluación de impacto ambiental en este caso, porque eso es siempre así y nunca se había hecho, entonces se sigue haciendo lo mismo, no hay variabilidad, es lo mismo que se hace hace años, entonces no tenemos por qué hacer una evaluación. No es lo mismo, disculpame, pero antes trabajaban sobre el lecho del río de 32 pies y ahora se van a 44, no es lo mismo, se quedó callado. Entonces nada, quedó muy floja su... ¿Y ese fue el último acto procesal? Sí, presentamos una medida cautelar en febrero, apenas se levanta la feria judicial, para solicitar la suspensión de la resolución 57 del 2025 que el Estado Nacional sanciona para aprobar los pliegos de bases y condiciones técnicas. Lo hace después de que ya había sido notificado de esta demanda y que la habían contestado, o sea, 2 días después. Entonces, en febrero, a raíz de esta situación, dijimos hay que presentar una medida cautelar. Fundación Cauces.
cuidadores de la casa común y 4 comunidades indígenas que habitan en islas del río Paraná se presentaron como actores en la causa y, sumado a los otros 6 que ya estaban presentados, firmaron la medida cautelar. A esta medida cautelar, además, tuvo el apoyo de numerosas organizaciones de gran prestigio en nuestro país, como FARN, Taller Ecologista y otras tantas más, además de millones de firmas que se juntaron a través de un formulario de Google que también fue presentado en la causa, y otras tantas firmas más que también se presentaron, que se fueron recogiendo de distintos eventos que se habían organizado vinculados con el tema de la hidrovía. Como por ejemplo uno de ellos fue en la playa cuando estuviste vos presente, haciendo la radio abierta. Todo eso se presentó también en el expediente y pasó. Sin embargo, el juez lo rechazó y por eso seguimos adelante con el juicio y todo lo que ya te venía contando. Y se está esperando. Le corrió un traslado al Estado Nacional para que haga su valoración sobre las pruebas y después pasa a resolución. En 2 minutos no te pregunto cuál es tu deseo, porque ya lo sé, cuál es el deseo de cómo salga la causa judicial. Te pregunto como abogada cuál es tu expectativa, qué pensás que va a salir en la resolución. No tengo muchas expectativas, pero no creo que salga 100% mal. ¿Sabes que no? Salmín, que es el juez federal, tiene muchas causas abiertas por complicaciones penales. O sea que es un juez que es muy vulnerable a lo que le pide el Estado Nacional porque está así entregado. Pero de todas maneras a mí me parece que quizás me equivoque, pero algún 10 nos tiren. Bueno. Como diciendo, bueno, señores, tiene que hacer la evaluación de impacto ambiental, es como alevoso. Claro. Háganla cuando quieran, pero hacerla la tienen que hacer. Lo previo, que es lo que nosotros pedimos, es lo que creo que no lo vamos a conseguir. Paso a paso. Paso a paso. ¿Qué no te pregunté? ¿Qué tendrías que decir que no apareció en esta charla para cerrarla? Me parece que es muy importante involucrarse, participar, conocer qué es lo que nos rodea, qué es lo que le pasa a lo que nos rodea, porque directa o indirectamente siempre nos termina afectando a nosotros. Como ciudadanos santafesinos y miembro y habitante de esta cuenca hermosa del río Paraná, me parece que es hasta un deber involucrarnos y ser empáticos con lo que le pasa al otro, a los más vulnerables en todas estas situaciones, más sobre todo hoy con la crisis que estamos viviendo. Esto afecta aún más, no es que va en paralelo y esto va a mejorar la situación económica de la provincia de Santa Fe, esta hidrovía. Yo creo que no estamos viendo bien eso, entonces informarse, porque también eso que nos está pasando, que estamos muy mal informados, y hoy en día toda esta batería de medios de comunicación que tenemos que son irresponsables, totales, en relación a todas estas cuestiones que digo, hay que ser conscientes de que lo que hacemos hoy, mañana nos va a volver. Entonces, nuestros actos y la consecuencia de nuestros actos tiene que ser algo de lo que nos hagamos cargo hoy, ¿no? Para nosotros y para las generaciones futuras. Y nosotros ahí desde el Comité de Cuenca Popular del Paraná Santafesino venimos tratando de trabajar en esto de conocer para después poder defender. Así que los invito a que participen en la vecinal en la que se encuentren, en la agrupación en la que se encuentren, en donde quieran, pero participen, porque esa es la manera de poder empezar a tener participación en las decisiones que se toman en el gobierno y que no la hagan a espaldas de la población. Bueno, gracias por venir, pero gracias por preocuparte y ocuparte en vos a tantos otros y otras que vienen remándola en dulce de leche repostero, pero remándola para defender el río. Gracias, Gaby. Gracias a vos. Nada es en vano. Hoy nos acompañó Gaby Ferrer y el camalote de hoy se queda acá un ratito, se queda estacionado, pero nos quedan montones más de charlas y visitas, así que lo esperamos en la próxima edición de Camalotes. Gracias y será hasta el próximo encuentro.